Está también la cuarta ley biológica, que está muy relacionada con la tercera, que habla justamente de estas capas embrionarias y su relación con los microbios. Esto es también muy interesante y suele ser también muy controversial porque el planteamiento que hace el doctor Hammer es que los microbios no están ahí para enfermarnos. Ni los virus, ni los hongos, ni los parásitos, ni las bacterias. El doctor Hammer asegura en su libro de la nueva medicina germánica que los microbios en las enfermedades no salen porque sí, sino por una condición del organismo. Es decir, que es el mismo organismo el que está digamos, condicionando la aparición de los microbios como un proceso de resolución, como un proceso de sanación. Es decir, los microbios, las bacterias están optimizando estas fases de solución. Por lo tanto, los hongos, los parásitos, las bacterias son el resultado de procesos internos del cuerpo y no externos. Es decir, no están apareciendo de allá afuera del entorno para infectarnos, sino que es el mismo organismo el que los está produciendo. De hecho, estamos llenos de bacterias, estamos llenos de microbios, hemos convivido con ellos siempre y de hecho ellos están en este planeta millones de años mucho antes de que apareciera el ser humano. De hecho, parte de lo que muchos biólogos modernos se platican es que fueron justamente los microbios los que ayudaron a la creación de organismos multicelulares, tales como por ejemplo el ser humano en todo su proceso evolutivo. Los hongos, los parásitos, las bacterias son el resultado de procesos internos y no externos, y que son justamente estos procesos internos los que hacen que aparezcan y están ayudando a optimizar esta fase de solución de la enfermedad. Por lo tanto, es importante entender por qué muchas personas se mantienen más tiempo enfermas que otras. Y es por la forma en que están viviendo justamente el estado emocional de supervivencia. Si alguien está viviendo constantemente en el miedo, si está viviendo constantemente en la tensión y en la preocupación que puede causar el hecho de estar enfermo o de enfermarse, va a estar provocando constantemente la aparición de estos organismos que están buscando ayudar en la solución. Quienes encuentran ya una fase de solución son aquellos que están en la gripa, que están moqueando, que están estornudando. Ese es el momento de la reparación y hay que dejarlo llevar a cabo su proceso. Y esa es la parte complicada en donde el doctor Hammer entra en controversia con los médicos, porque él dice, esta fase en la cual tú tienes gripa, esta fase en la cual tú tienes calentura, esta fase en la cual tú te sientes débil, enfermo, etcétera, es la fase de reparación. Ya pasaste la etapa del estrés y ahorita ya estás en la etapa en la cual tienes que reposar porque tu cuerpo ahora está en ese proceso de reparación después del shock biológico que vivió. Como por ejemplo, una mujer que sufrió cáncer de seno y después remitió el cáncer, fue porque aprendió a vivir su duelo ante la pérdida del hijo y una vez que resolucionó este problema del duelo, vive ya en la aceptación, en la resignación y finalmente entra en esta fase, ¿no?, de resolución y es cuando aparecen entonces los síntomas del cáncer. Pero si la mujer sigue viviendo esta etapa de proceso de duelo, llega un momento en que remite y desaparece. ¿Cuándo es cuando no desaparece? Cuando la persona vive constantemente en este duelo sin superarlo. Cuando esta persona sigue en la negación de no poder aceptar pues, lo inevitable, ¿no? Y está viviendo constantemente en depresión, en tristeza. Y recordemos que finalmente nuestro inconsciente, que no reconoce lo real de lo virtual, ni reconoce tampoco el tiempo, el inconsciente es completamente atemporal, cada vez que tú vives el recuerdo de la persona que se perdió, tu organismo, tu biología y tu inconsciente lleva una información de que lo estás viviendo aquí y ahora. Para el inconsciente no es un recuerdo, para el inconsciente está ocurriendo en este momento, lo estás volviendo a vivir, o sea, vuelves a vivir la pérdida como
como el día que ocurrió, aún y hayan pasado 20 años, y esto es lo que hace entonces que la biología esté constantemente en este shock emocional y por lo tanto respondiendo a una resolución. Y de ahí que muchas personas pues no remitan a nunca un cáncer hasta llegar a una fase muy violenta que pues les puede llevar inclusive a morir finalmente. Pero volvemos a lo mismo, cuando se trata el tema de las creencias, cuando se trata el tema de llevar a lo inconsciente a lo consciente y aprender a vivir un duelo, a descubrir que en esta vida somos como el equilibrista, ¿no? Que va sobre un pequeño hilo y llevamos una especie de polín que nos ayuda a mantener el equilibrio. Por un lado llevamos quizás todos los dolores y los duelos que tenemos y por el otro lado llevamos todas las cosas que le dan una capacidad de temple, de valentía, de sostenimiento ante las situaciones adversas y estamos en ese constante equilibrio, en ese avanzar. Si dejamos que nos gane el peso, ¿no? de las cosas que nos tienen en un estado de shock emocional no biológico, pues esta balanza perderá este equilibrio y nos mantendrá enfermos. Pero si logramos balancearnos siempre con eventos cotidianos positivos, con pensamientos adecuados, con deporte, con recreación, con socialización con otras personas, se mantiene también un estado de equilibrio que nos ayuda a mantenernos más o menos sanos, ¿ok?